Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, haznos menguar, Padre, entre estas situaciones que a veces no podemos detener, Señor. Y te pedimos que pongas freno a nuestras palabras, Señor, a nuestros pensamientos, Señor, y agachar la cabeza, Señor, menguar, Señor, para que penetres tú en nuestros corazones y seguir siéndote fiel, Señor, porque queremos cada día más y más y más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más. Yo quiero más de ti. Alábelo con su corazón, dígaselo. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dígaselo, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebrántalo, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pues con esto vamos a la escritura, mis queridos hermanos. Primera de Corintios 7, del 12 al 16. Quería preguntar al hermano José,
Hermano, ¿qué traducción tienes tú? La Nueva Versión Internacional. Bueno, pues esa traducción es muy buena porque ilustra el contexto realmente en muchos de los aspectos de lo que el autor, ¿verdad? En este caso Pablo, quiere comunicar. Bueno, vamos entonces a dar un pequeño trasfondo. Es importante, hermanos, entender. Estos son preguntas y respuestas. Esta es la serie de preguntas y respuestas. Este capítulo 7, de hecho, de aquí en adelante es lo que hace Pablo, responder preguntas mediante una carta, le llegó a Pablo mediante una carta de la iglesia, ¿no? Y está respondiendo preguntas a situaciones específicas que se vivía en la iglesia de Corinto en esa época. Son inquietudes que ellos tenían, ¿no? Ahora, una cosa que tenemos que entender, que dijimos la vez pasada, es muy, muy importante, es el trasfondo en donde se están llevando a cabo todas estas cosas. Y dijimos tres cositas. Primero, había fornicación, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto muchas veces. Y parece ser, podemos quizás deducir un poquito, que la gente se quería divorciar. Se quería divorciar por causa de la fornicación, quizás. También tenemos el ascetismo. Ya expliqué lo que era el ascetismo, un estilo de vida caracterizado por la abstinencia de los placeres. Específicamente en este caso, tener intimidad con la esposa o el esposo. ¿Y cómo sabemos que esto era así? Bueno, porque Pablo ya nos había dicho que habían unos súper espirituales en la iglesia de Corinto que se creían mejor que los demás. Y estaban viviendo una vida súper espiritual. Y eso es lo que hace la asceta, ¿no? Que se separa y dice, yo soy tan espiritual que no me voy a dedicar a ningún placer del mundo. Yo me quiero separar de todo eso. Es como un monje o una monja, ¿verdad? En un convento que se encierran y no hacen nada realmente con el fin de verse más espiritual o crecer más espiritualmente, ¿no? Entonces había ascetismo también, lo sabemos por lo que Pablo nos narra en los primeros capítulos, ¿no? Y número 3, la llamada situación presente, que está en el versículo 26 de este mismo capítulo. Es una situación que no sabemos, no la entendemos, porque Pablo no nos da detalles, ¿ok? Entonces, una aflicción presente que reina ahí en Corinto. Y Pablo básicamente dice, mira, debido a esta situación presente es mejor que te quedes como estás. Si estás soltero, quédate soltero. Si estás casado, quédate casado. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? En los próximos versículos. Ahora, de nuevo, preguntas específicas formuladas por los creyentes en la iglesia de Corinto y refleja esa situación. Ahora, la vez pasada dimos 6 puntos relevantes y los tenemos que repetir porque esto da entonces el trasfondo necesario para el mensaje de hoy. Número 1, Pablo empieza, no forniques. Es mejor que no tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso está en el versículo 1. Dice, es mejor no tocar mujer, dice. Y muchos creen que Pablo está diciendo, no te cases, ¿verdad? No es lo que está diciendo ahí. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 2 nos lo dice. Es mejor que no forniques, pero si no puedes contenerte, si no tienes este don de continencia que hablamos, pues cásate. Cásate, ¿verdad? Entonces está hablando de la fornicación. Número 2, si no puedes contenerte y vas a fornicar, cásate. Ese es el punto número 2, ¿verdad? Ahora, lo importante recordar aquí es que Pablo no está diciendo, bueno, cásate para que no forniques, ¿verdad? Y ese es el único propósito del matrimonio, para que puedas tener intimidad sexual con tu esposa. Pues no, nada más lejos de la verdad, porque en el próximo versículo, que es el tercer punto, le habla a los casados creyentes. Casados creyentes, esto es importante, cristianos. Le dice, y si te casas, cumples con tu deber conyugal. No es solo para tener intimidad con tu esposo o tu esposa, es para que cumplas tus deberes conyugales, ¿ok? Que ya los dimos, están en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 30, y se resumen en 2 puntos. La mujer se tiene que someter al marido
como se somete a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo, toda la iglesia se somete a Cristo. Bueno, pues así la mujer se somete al marido porque el marido es la cabeza del hogar. Ahora, ojo con esto, maridos, porque si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y el marido es la cabeza del hogar, la mujer es el cuerpo del marido. Eso es lo que nos dice Pablo aquí, ¿verdad? Y a nosotros los maridos, que nos toca una responsabilidad mucho, mucho más grande, ¿verdad? El marido se tiene que someter a la mujer como Cristo se sometió a la iglesia. Yo no sé por qué esto no se entiende. Porque Pablo lo dice claramente: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y todo el mundo mira, como dije en los primeros versículos 22 y 23, mujeres, las casadas, sométanse a sus maridos. ¿Y el resto qué? Pues el resto es como los maridos nos tenemos que someter a las mujeres, que es mucho más, tenemos una responsabilidad mucho más importante, ¿ok? ¿Cómo se sometió Cristo a la iglesia, mis queridos hermanos? Varones, escuche bien. ¿Cómo se sometió Cristo a la iglesia? Cristo dio su vida por la iglesia, el justo por los injustos. Cristo vino ¿a qué? A servir, no vino a ser servido. Pues marido, usted le tiene que servir a su mujer, quiero que sepa. Así es que está tan claro como el agua aquí. Y dice que como los dos son una sola carne, ¿verdad? Pues la mujer es el cuerpo del marido, como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura que Cristo la limpió, la lavó, ¿verdad? Para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. Pues eso es lo que usted debe hacer, marido. Usted tiene que cuidar a su mujer. Usted tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, cuidarla, ponerla primero, poner sus intereses primero, porque es para usted, eso es para usted. Una mujer que experimente eso se somete sin ningún problema, hermanos. La responsabilidad es de nosotros, mucho mayor, hermanos, porque ya no son dos, sino uno, dice la Escritura. Y dice del marido: marido, tu mujer es tu cuerpo, cuídala como a tu propio cuerpo. Porque eso es lo que hace Cristo con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Bueno, no quería hablar mucho de esto, pero yo sé que es un tema importante, hermanos. Es importante para nuestros matrimonios vivir de esta manera. Matrimonios cristianos, creyentes, a eso le está hablando Pablo, ¿verdad? Después Pablo dice, por este concepto, ¿verdad? La esposa tiene potestad sobre el cuerpo del marido y el marido tiene potestad sobre el cuerpo de la esposa. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Por tanto, no se priven el uno al otro, no se priven, ¿verdad? Ni la esposa le puede decir que no al marido, ni el marido decirle que no a la esposa. Excepto, dice Pablo, excepto por mutuo acuerdo. Aquí viene una vez más. Mutuo acuerdo, mutuo sometimiento, ¿verdad? Y cuando los dos están de acuerdo en privarse de tener relaciones íntimas, es por un propósito, dice Pablo, para dedicarse a la oración. Y dijimos que esto es una especie de ayuno, porque uno se puede dedicar a la oración con intimidad o sin intimidad, no importa. Pero si los dos están de acuerdo y decir, mira, vamos a dejar de tener intimidad por un tiempo y vamos a dedicarnos más a Dios y a las cosas de Dios de lo que normalmente nos dedicamos. Es un ayuno, hermanos, es un tipo de ayuno, ¿verdad? Ahora, Pablo dice aquí que esto es una concesión. Es decir, una concesión es aquellas personas que no puedan hacer esto, ¿verdad? Que no se pueden privar porque no tienen este don de continencia, pues entonces no lo tienen que hacer. No es una obligación hacerlo. Y dice, esto lo digo como concesión, ¿verdad? Y después Pablo dice, mira, es mi anhelo personal que todos estén como yo, como solteros, ¿ok? Ese es un anhelo que tiene Pablo y esto vamos a hablar de nuevo en las próximas exposiciones. Está más tarde en el capítulo. Pablo explica por qué, ¿no? Entonces, eso es un anhelo que tiene Pablo, pero él reconoce que es imposible.
Es imposible que todos puedan permanecer como Él. Sería, ¿verdad?, ridículo realmente que todos los hombres y mujeres no estén sin casarse, ¿verdad? El Señor instituyó el matrimonio y Pablo lo sabe muy bien, ¿no? Ahora, después de esto, cuando dice yo quisiera que todos estén como yo solteros, y le habla a los solteros, le dice solteros, es bueno quedarse como están, ¿verdad? Si tienen el don de continencia, si pueden contenerse, es bueno quedarse como están, no es mejor, es bueno, no dice que es mejor que el matrimonio, ¿no? Ahora, esto es condicional, si tienen el don de continencia, y después le habla a los casados, no se separen, y si se han separado, busquen la reconciliación. Casados creyentes, ¿ok? Casados creyentes, le dice no se separen. Los solteros es bueno que se queden como están. Los casados que se queden como están, que no se separen, ¿verdad? Ahora, Pablo presenta la posibilidad de separación aquí. Como expliqué la vez pasada, el punto es que esta carta llega meses después, ¿verdad? Y cuando la están leyendo a lo mejor ya se separaron. ¿Por qué ustedes creen que esto de separación surge aquí? Bueno, porque había fornicación, ¿verdad? Había ascetismo. Bueno, el esposo le dice a la esposa, mira, yo ahora me voy a dedicar a la espiritualidad, voy a crecer espiritualmente, no podemos tener más intimidad. Y la esposa dice, ay, pues para eso me divorcio, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿verdad? O si no, están fornicando. Estamos hablando de creyentes, hermanos. Están fornicando con otra persona, ¿verdad? Y se quieren divorciar de su esposo o su esposa para irse con el otro o la otra. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y Pablo dice, no hagan esto, no se separen. Y si ya se han separado, no se casen, dice. No se casen, reconcíliense. Matrimonios cristianos. Los dos son creyentes, ¿ok? ¿Está claro? Ahora va a venir a hablarle a lo que él llama los demás. Versículos 12 y 13. Y a los demás, bueno, ¿quiénes quedan fuera entonces? Solteros ya habló, ¿verdad? Viudos, divorciados o solteros porque no se han casado. Y matrimonios cristianos, ¿verdad? ¿Quiénes quedan fuera? Pues los matrimonios mixtos. Los matrimonios mixtos, esos son los demás. ¿Qué es un matrimonio mixto en este contexto? Bueno, uno es creyente y el otro no. Uno es creyente y el otro no. ¿Ok? Ese es el contexto aquí. Ahora, entendamos una vez más que esta categoría estaba incluida en la carta que la iglesia le envió a Pablo. Había matrimonios mixtos en Corinto, ¿no? Había este tipo de situación en la iglesia. Hermanos míos, no hay ese tipo de situación hoy en día. Y seguirá habiendo ese tipo de situación hasta que el Señor venga, quiero que sepan. Es que el corazón del hombre no cambia. Mire, yo estoy convencido que desde el principio de la creación, desde que el hombre cayó o se separó, que es un mejor término, de Dios por su pecado, el corazón del hombre es exactamente igual. La cultura cambia, las costumbres cambian, el lenguaje cambia, ¿verdad? Cambian muchas cosas, pero el corazón humano no cambia, absolutamente no cambia. Somos los mismos hace miles y miles y miles de años que lo que hacemos hoy, ¿verdad? Y hay gente que cree y hay gente que no cree, ¿verdad? Entonces, esta situación se daba en esa época y se da bastante, diría yo, hoy en día, ¿no? Ahora, ¿por qué es una categoría separada? ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, esto es bien importante, hermanos, porque hablamos de matrimonios creyentes, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de matrimonios mixtos. El matrimonio mixto surge de dos incrédulos que ya están casados y llevan un tiempo X, 1, 5, 10, 15, 20, 25 años casados, y de momento uno se convierte. Esa es la situación, ¿verdad? Por eso es que es una categoría separada, ¿ok? Ahora, interesantísimo aquí que Pablo dice que digo yo, no el Señor, ¿verdad? Digo yo, no el Señor. Dice, sí, y a los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone, y lo mismo para el marido.
Ahora, en el versículo 10 había dicho lo contrario. Y a los que se han casado ordeno, no yo, sino el Señor. Al revés. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Ok? Esto a veces puede traer un poquito de, no sé, de confusión y de polémica. ¿Estará Pablo tomando la posición de Cristo? ¿Dando mandamientos como si él fuera Cristo? Pues no, señor. No es el asunto aquí. De hecho, es muy fácil entender por qué él dice esto. En los tiempos donde ministró el Señor Jesucristo, no había esta situación. No había matrimonios mixtos. ¿Usted sabe por qué? Porque no habían creyentes como nosotros conocemos hoy lo que son creyentes. Los 3 años y pico que ministró el Señor Jesucristo, nadie recibió el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Nadie declaró al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ¿verdad que no? Habían creyentes, pero no el tipo de creyentes que surge desde Pentecostés hasta el día de hoy. Aquellos creyentes que nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestra naturaleza pecaminosa y les hemos entregado toda nuestra vida y señorío al Señor, lo hemos invitado a nuestro corazón y hemos recibido el Espíritu Santo. Ese tipo de creyentes no existía en los tiempos del ministerio del Señor. ¿Ok? Ahora, ¿qué creyentes existían? Bueno, por ejemplo, Pedro le dice al Señor, tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Marta le dice al Señor, sí, yo sé que tú eres el Cristo. Y yo sé que en los últimos días, o en el día del Señor, todos vamos a resucitar. El discípulo Natanael le dice al Señor, cuando el Señor le dice, cuando estabas ahí debajo de la higuera te vi. Y Natanael estaba solo y dice, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Habían creyentes que eran justificados por la fe, igual que nosotros. Creyentes del tipo de Abraham, por ejemplo, Génesis 15, 5 y 6. Cuando Abraham se está, digamos, quejando ante Dios, Señor, no me has dado hijo y mi siervo Eliezer va a ser mi heredero. Y el Señor le dice, no, Señor, sal afuera, mira los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese era el tipo de creyente que había cuando el Señor estaba ministrando. Por tanto, no surgían matrimonios mixtos. Esto viene después, ¿ok? Ese es un punto importante. Ahora, ¿cuál es el mandamiento para este tipo de matrimonios? Bueno, si el incrédulo consiente a la relación, no se separen. Aplica tanto para la mujer como para el hombre, ¿verdad? Si el incrédulo dice, está bien, tú te quieres convertir a esa fe, está bien, yo consiento a eso, quiero ser tu esposo, quiero amarte, quiero cumplir con mis deberes conyugales, y está bien, no se separen, así viven, ¿no? Ahora, de nuevo, lo que el apóstol establece aquí, una vez más, es respondiendo a una pregunta que le habían formulado. Inquietudes que tenía la iglesia y las tenemos hoy en día, ¿no es así? Tenemos las mismas inquietudes. Y yo sé que esto es una situación seria y difícil para las personas que viven en este estado, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de eso hoy y espero que podamos nosotros interiorizar estas cosas y como oró el hermano José, aprender, porque estos son cosas prácticas que podemos aplicar nosotros en nuestras vidas. Son mandamientos. Ahora, Pablo puede decir, digo yo, no el Señor, porque el Señor no habló de estas cosas. Ese es el punto. No había esa situación. El Señor no enseñó sobre matrimonios mixtos y por eso es que Pablo dice, digo yo, no el Señor. Ahora bien, usted me puede decir, bueno, pero Pablo está dando un mandamiento bíblico. Pues sí. Pablo tenía una autoridad apostólica comisionado directamente por el mismo Señor Jesucristo. Ahora, Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta, no sabía que estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, se lo garantizo. Y yo les voy a someter, hermanos, que la palabra de Dios es 100% humana y 100% divina.
¿Quién más es así? ¿Quién es 100% humano y 100% divino? Jesús. Y no es Jesús la palabra. Pues lo que está escrito aquí, ¿okay?, es la palabra de Dios. Es 100% humana porque fue escrita a puño y letra por un ser humano. Jesús 100% humano porque vino y encarnó y pasó por toda la experiencia humana. La palabra es divina porque fue inspirada por medio del Espíritu Santo a todos esos autores que ni lo sabían. Estaban expresando sus opiniones, los mandamientos, los que se acordaban del Señor. Pablo no sabía que iba a escribir 2/3 partes de la palabra de Dios, imagínense. Pues él está escribiendo aquí, ¿verdad? Su opinión es una extensión, digamos, al mandamiento que dijo Jesús: no se separen, no se divorcien. Esta no fue la intención de Dios, excepto en el caso de fornicación. Pues él lo que está diciendo es una extensión a esto. Así que no es un mandamiento que viene de Pablo, hermanos. Es un mandamiento que viene de Dios porque fue escrito por la inspiración del Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Me explico? Pablo puede dar su opinión todo lo que él quiera, pero si está aquí, esa opinión es la misma opinión de Dios. ¿Amén? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver una vez más, vamos a tomar uno de estos contextos que dimos al principio. La situación presente que se daba ahí, que no sabemos, una posible aflicción, una situación, no tenemos detalles, ¿verdad? En este caso, podemos decir que un esposo o una esposa creyente tendieran a querer divorciarse por medio de esa situación, que no sabemos cuál es, ¿verdad? Yo me quiero divorciar porque no es creyente, la iglesia está creciendo, yo quiero servirle a Dios, etcétera, etcétera. Pero esa persona ha accedido a la relación y Pablo dice: no te divorcies. Yo creo que esta carta que le llegó a Pablo tenía muchos detalles que no tenemos aquí, ¿verdad? Pero más o menos podemos visualizar ciertas cosas. Como él o ella no creen, me divorcio. Y acuérdense que este divorcio sin culpa era permitido en esa época greco-romana, igual que lo es permitido desde hace muchos años en muchos países, ¿no? El doctor Samuel Pérez Millo lo pone de esta manera. Dice: el apóstol había enseñado que el creyente es miembro del cuerpo de Cristo y el incrédulo no lo es. Eso está claro, ¿verdad? Por tanto, el creyente podría usar esto como pretexto para separarse del esposo o de la esposa en ocasiones con otra intención. Aquí podemos ir también al contexto. A lo mejor ese creyente estaba fornicando con otra persona. Este no cree, pues me voy. Aquel es creyente, me voy con aquel, ¿verdad? Ese tipo de situación, ¿no? Quizás es lo que esté sucediendo aquí. No digo que fuera así, pero podemos especular un poquito aquí. Ahora, de nuevo, hermanos, el matrimonio como institución fundada por Dios en Génesis 2:24. Creyentes y no creyentes, mixtos, no mixtos, no importa. La ley matrimonial de Dios aplica a todo el mundo. A todo el mundo. Mateo 10:9 nos dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Noten que es el hombre siempre el que tiende a separar, ¿no? Bueno. Conclusión: si hay consentimiento de parte del incrédulo, no hay que divorciarse. De esto vamos a hablar un poquito más al final, porque no es tan fácil como se pinta, ¿verdad? Quizás. Porque una persona te puede prometer villas y castillas y después que conquista el trofeo le salen las garras, ¿verdad que sí? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Pero seguimos. Versículo 14, que es el versículo más interesante y quizás más difícil de interpretar aquí. Dice: porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer por el marido. ¿Ok? Bueno, ¿de qué se trata esto? La pregunta que se trata aquí es que por esta situación ahora de yugo desigual,
de nuevo ya estaban casados y de momento yugo desigual, ¿ok? Ya estaban casados, ¿ok? ¿Se profanaría el matrimonio por esto? Pues rotundamente no, dice Pablo, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Lo que sea que signifique la palabra santificar aquí, y vamos a dar un poquito de esto, lo que sabemos es que no significa la santificación en Cristo, no significa la salvación. Así que aquellas personas que dicen, bueno, yo me casé con una cristiana, soy salvo por definición, pues no es así, hermanos. La salvación viene únicamente por la fe, por la gracia de Dios, ¿verdad? La salvación es personal, no es por osmosis. No le va a rebotar al creyente para el incrédulo y ya quedó santificado por el Espíritu Santo. No, señor, ¿ok? No es así la cosa, eso lo podemos descartar, ¿verdad? Ahora, han habido varios intentos de interpretar esta sección de varias maneras y en realidad, mis hermanos, nadie sabe. Nadie sabe, hay diversidad de opiniones por todos lados. Por supuesto que les voy a dar la mía, ¿verdad? ¿O lo dejo así? No. Bueno, vamos a ver. Santificación. Por medio del creyente se santifica al incrédulo en estos matrimonios mixtos, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a dar es la palabra santificación. ¿Cuál es el significado literal? ¿Verdad? Vamos a dar eso, ¿verdad? Y ya sabemos que es una separación, ¿verdad? Una separación, apartado de, ¿verdad? En Primera de Corintios, aquí mismo, capítulo 1, versículo 2, inicialmente en el saludo, Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados, ¿en quién? En Cristo. Ese es el significado de santificación que todos conocemos. Los salvos, ¿verdad? De hecho, dice ahí, llamados a ser, ¿qué? Santos, apartados, ¿verdad? Para Cristo, ¿no? En Juan 17, 19, esto a mí, pues, esta oración del Señor es extraordinaria. El Señor está orando en esta sección por los 11 discípulos, ¿verdad? Los 11. Y dice, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Y por ellos yo me santifico, yo me aparté. ¿De qué se apartó del Señor? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. De mi misma gloria, por causa de ellos, ¿verdad? ¿Ok? Por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, ¿quién es la verdad? Cristo. Yo me santifiqué, yo me aparté, yo me despojé, tomé forma de siervo y en esta condición de siervo, en forma de hombre, me santifiqué. Fui fiel hasta la muerte y muerte de cruz por ellos. ¿Para qué? Para que ellos fueran santificados, apartados en la verdad, en mí. Como yo lo hice, ellos también lo tienen que hacer. Entonces, ese es el significado literal de santificación. Así la entendemos todos nosotros, ¿verdad? Pero ya sabemos que eso no es lo que Pablo está diciendo aquí para el incrédulo, ¿verdad? Bueno, la palabra se utiliza en tres diferentes aplicaciones, ¿ok? Primero, número uno, limpiar o hacer limpio algo a alguien. Las tres aplicaciones tienen que ver con apartar, ¿ok? Limpiar o hacer limpio a algo o a alguien, que nos dice la Escritura, es una labor del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, aquí se la doy de la Nueva Biblia de las Américas. Pedro dice, elegidos según el previo conocimiento del Padre por la obra santificadora del Espíritu. El Espíritu es que hace la obra santificadora. El Espíritu es, una vez tú vienes a Cristo, te va renovando. Dice la Escritura, el hombre exterior se va desgastando, el interior renovando, ¿verdad? Estamos siendo santificados o transformados más y más a la imagen de Cristo, haciéndonos más limpios y puros. Pero mira el propósito. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, en el sistema sacrificial, la sangre se rociaba en el lugar santísimo para la expiación del pecado. Entonces, la obra santificadora del Espíritu Santo es la que nos limpia del pecado a nosotros
está rociando la sangre de Cristo constantemente en nosotros. Amén. Bueno, pues para hacerse limpio, ¿verdad? Número 2, para ser alguien moralmente puro, en casos específicos. Mire, Primera de Tesalonicenses 3 y 4. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, Dios quiere que nos santifiquemos. En este caso, hay algo específico en el cual Dios quiere que nos santifiquemos. Que os apartéis de fornicación. Esto de fornicación sale por todos lados, hermanos. Claro, Tesalónica, ciudad griega. Corinto, ciudad griega. Pues los griegos eran terribles, hermanos. Y practicaban estas cosas, ¿no? Entonces, aquí la palabra santificación significa es un apartamiento que tú haces, te separas con un objetivo específico. Bueno, no voy a tomar más alcohol, no voy a ver más pornografía, no voy a fornicar más, ¿verdad? Y te separas con ese propósito, ¿ok? Para tener pureza moral, ¿no? Número 3, la palabra santificación se utiliza para consagrar. Es cuando nos apartamos y nos consagramos para Cristo. Esta es la misma definición que ya dimos, ¿no? Y está en Romanos 6, versículos 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Recuerden, éramos esclavos del pecado. Y ahora en Cristo somos esclavos ¿de quién? Ahí está. Siervos, esa palabra doulos, por eso los varones nos llamamos doulos de Cristo, ¿no? Doulos de Cristo, esclavos de Cristo. Tenéis por vuestro fruto ¿la qué? La santificación. El fruto de venir a Cristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador y dedicar nuestras vidas con un genuino arrepentimiento es la santificación. Es el cambio que ocurre y este cambio dura toda la vida. Se aparta uno para vida eterna. Mira lo que dice aquí. Y como fin, la vida eterna. Ese es el fin de la santificación. Y esto dura toda la vida. ¿Ok? Bueno, estas son las tres formas en que la palabra santificación aparece en la Escritura. La pregunta es, ¿cuál de estas tres podría ser? Pues ninguna. Ninguna realmente, porque las tres, bueno, la número 2 quizás, le voy a dar una explicación aquí, pero las tres tienen que ver con estar santificados en Cristo, ¿no? Y el incrédulo en el matrimonio mixto no está santificado en Cristo. Así que vamos a ver cómo vamos a dar esto, ¿no? Bueno, la número 1, el incrédulo no se puede limpiar porque está casado con una creyente, solamente lo limpia el Espíritu Santo, ¿no es así? La número 2, podría ser hacerlo moralmente puro, pero esto solo es en un sentido que el incrédulo dice, yo consiento a la relación, ¿ok? Yo te acepto como creyente, tú quieres practicar esa ideología, fantástico, yo me comprometo a ser tu esposo, a amarte, a mantenerme puro. Quizás en ese caso la podemos aplicar, ¿no? Pero no es una pureza que es justificada internamente, ¿verdad? No es una pureza interna espiritual que solo viene por la fe. Y obviamente consagrar, pues, no aplica tampoco, ¿verdad? Porque la consagración es ser liberados del pecado para ser, de la esclavitud del pecado para ser esclavos de Cristo. Y de nuevo, el incrédulo, esto no ocurre en el incrédulo, ¿verdad? Por simplemente casarse con una creyente o estar casado con una creyente. Bueno, vamos a ver entonces lo que yo opino aquí, ¿verdad? La interpretación para mí la tenemos que ver desde el punto de vista de lo que dice Pablo en la próxima sección del pasaje, cuando dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora que están viviendo, ¿verdad?, de acuerdo a la ley matrimonial, ahora son santos, ¿ok?
Pablo enseñaba que el creyente no se debe separar del incrédulo, ¿ok? Siempre que éste consintiera en ello en relación, ¿verdad?, a la definición del matrimonio que dio Dios. Es decir, hermanos, como dije, la ley universal del matrimonio, la ley divina la dio Dios, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Esa es la ley del matrimonio. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Pues, ¿qué está diciendo el incrédulo? El incrédulo está diciendo, está bien, yo no me voy a separar de ti. Y se está uniendo a la mujer como si fueran una sola carne. Está obedeciendo la ley divina del matrimonio. ¿No es así? En ese sentido es que es santificado. Es apartado, ¿verdad? Porque no rechaza al cónyuge creyente, sino se une, se aparta del mundo, se aparta de lo que pudiera estar disfrutando en el mundo, si lo quieren ver así. No, yo decido quedarme contigo porque yo hice unos votos y yo quiero cumplir esos votos, cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Y en ese sentido es que se santifica, ¿verdad? Es santificado en el sentido de que ambos han consentido permanecer en una sola carne, cumpliendo así con lo establecido por Dios, ¿ok? Hicieron este compromiso ante Dios y están dispuestos a cumplirlo, ¿ok? Así que la santificación aquí para mí significa la santificación del incrédulo, que el incrédulo está viviendo dentro del marco matrimonial definido por Dios, no por el mundo. En ese contexto queda santificado. Ahora, mencioné lo que viene aquí, ¿verdad? Mire, pues de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Se mantienen juntos si están consintiendo, pues de otra manera, ¿qué? Pues se separan. Esa es la única otra manera, ¿verdad? Es decir, si se separan, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora que han permanecido juntos son santos, son santificados igual. Porque esta familia está santificada porque cumplen con la ley divina del matrimonio. Cumplen con la ley de Dios. Aunque haya un incrédulo, aunque los hijos sean incrédulos, están dentro de lo establecido por Dios como el matrimonio, por tanto son apartados. No son como los demás, digamos, ¿no? Y en ese sentido es que yo creo que Pablo está hablando aquí. La clave aquí es cuando Pablo dice de otra manera serían inmundos. Bueno, inmundo es lo opuesto a lo santo, ¿verdad? Entonces, si se separan, ya ese hombre o mujer incrédula, y con sus hijos se puede ir, no sé, ¿verdad? Pues quedan separados, se salen dentro de la definición del matrimonio de Dios. Ahora sí son inmundos. Ya no están protegidos bajo ese marco matrimonial, ¿no? Así que ese es el contexto que yo creo que está aquí. El matrimonio entonces como tal, incluyendo los hijos, está santificado por ajustarse a la voluntad de Dios. Cuando Dios dijo en Génesis 1:28, fructificaos, llenad la tierra, sean una sola carne, nadie puede separar lo que Dios une, etcétera, etcétera. Están cumpliendo con eso. Pues están santificados, están apartados porque están obedeciendo lo que Dios estableció. No es en el sentido de salvación o justificación espiritual, ¿ok? Como expliqué, sino en el sentido del orden establecido por Dios para el matrimonio. Y la conclusión que yo llegué aquí es que esta parte aquí es un argumento que Pablo presenta más para no separarse, ¿verdad? En este caso, Pablo está presentando un argumento cuando hay un matrimonio mixto para que no se separen. No quiere que se separen. Y presenta este argumento. Dice, si el incrédulo consiente, no se separe, ¿verdad? Yo creo que eso es más lo que Pablo está tratando de decir que otra cosa, ¿no? Ahora bien, aquí viene la otra cara de la moneda. Versículo 15. Dice que si el incrédulo insiste, recuerden, el incrédulo es el que va a insistir. ¿Ok? El creyente no va a hacer esto. ¿Ok? Ahí. Dice que entonces que se separe, pues no está el hermano o la hermana, es decir, el creyente, ¿verdad?, sujeto a servidumbre en semejante caso.
Así que la separación siempre es iniciada por el incrédulo a causa de la fe del creyente. Este es el caso que se da. Ahora, yo quiero decir, en esos días y hoy en día, no es fácil hacer esto, hermanos. Esto lo podemos decir, bueno, es un mandamiento de Dios, pero yo sé que no es fácil. Imagínese usted, 20 años de casado, ¿verdad? Y un cónyuge llega a Cristo y el otro dice, no, yo no quiero eso. Y han vivido relativamente bien por 20 años. ¿Qué va a hacer el creyente, hermanos? No, yo no quiero eso. Yo no quiero que vayas a la iglesia, yo no quiero que hagas esto. No. Eso, yo no creo en eso. Eso son fanatismos. Mejor me divorcio. ¿Qué va a hacer el creyente, hermanos? Con hijos y todo. Está difícil la situación, quiero que sepan. ¿Okay? Pero quiero decirles, mis amados, que esto es un mandamiento bíblico. Es un mandamiento bíblico. Y tenemos que tener fe en Dios. Ahí podemos poner a prueba nuestra fe, por más difícil que sea. Porque el Señor nos ha prometido que todas las cosas trabajan para bien, ¿no es así? Y yo sé que esto es extremadamente difícil. Yo no he experimentado esto y nunca espero experimentarlo, pero a lo mejor algunos de ustedes sí. Y es extremadamente difícil. Pero seamos fiel a la palabra de Dios. Seamos fiel. El Señor nos promete que va a estar con nosotros. ¿Ok? Y vamos a ver otras cositas más tarde aquí que pueden aplicar también. Entonces dice que no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Bueno, ¿a qué servidumbre se refiere? Bueno, se refiere a la situación conflictiva que surge debido al choque ideológico. Uno es creyente, el otro no, y empiezan a tener problemas. El cónyuge creyente quiere ir al estudio, el otro le dice, ay, tú pasas mucho tiempo en la iglesia. O quiere ir a, no sé, a la iglesia los domingos. No, el domingo es de la familia, dice el incrédulo, ¿verdad? Y empiezan a surgir. Ahora, aquí el contexto es que estos no son problemitas pequeños. Estos conflictos se van degenerando, creciendo y se torna el hogar en un infierno, básicamente. Y lo que hay es un conflicto constante y sonante. Y Pablo dice que el creyente no tiene que someterse a este tipo de situación. El creyente no tiene que someterse a esto. Y voy a presentar aquí un caso especial que no está mencionado aquí, pero mencioné un poquito la vez pasada. Conflictos dentro del matrimonio, en este contexto por ideologías, pero puede haber conflictos por otras cosas, ¿no es así? Y mencioné la vez pasada el abuso emocional, el abuso físico, mucho peor. Como lo describen muchos, mi casa es un infierno. Pues yo quiero que usted sepa, creyente, que usted no está sujeto a vivir en un infierno. Porque aquí Pablo lo dice, porque a paz nos llamó el Señor. Así que cualquier persona que esté sujeta en estos casos, salga corriendo de ahí. Tiene todo el derecho de abandonar el hogar en este sentido, o de separarse, de divorciarse, que es una mejor descripción, ¿no? Entonces aquí la situación se torna insoportable. El cónyuge creyente tiene todo el derecho de divorciarse. Y usted me puede decir, pero Kenny, si el incrédulo no le pide que se divorcie, porque aquí dice que el incrédulo insiste en separarse. ¿Y qué tal si este incrédulo abusador que está volviendo su casa y su matrimonio en un infierno y está abusando de usted física, emocionalmente, como sea, no le pide el divorcio? Pues no me puedo divorciar porque yo soy creyente. Y miren, mis queridos hermanos, yo no me explico. Para mí es irracional, porque he oído muchas cosas de pastores que le aconsejan específicamente a muchas mujeres: no te tienes que quedar ahí recibiendo golpes porque te tienes que someter a tu marido. No, señor. No, señor. Jamás yo aconsejaría algo así. Usted sabe lo que está sucediendo. Ese cobarde abusador le está pidiendo el divorcio, pero no se lo está diciendo verbalmente.
se lo está pidiendo de otra manera. Por eso está abusando de usted. Así se lo está pidiendo. Así que tenga toda la confianza de divorciarse. Usted no tiene que soportar ninguna situación así. Definitivamente. Bueno, ¿cómo lo sé? ¿Cómo yo sé que esto es así? Pues mire, aquí está claramente. Dice que el creyente, el hermano o la hermana, no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. Usted, como creyente, debe estar viviendo una vida en paz. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, si usted decide divorciarse, que eso es lo que debe hacer, ¿verdad? Debe acceder a lo que el incrédulo le pide. Usted no va a tener raíz de amargura contra esa persona. Usted no va a pagar mal por mal. Usted no va a tomar venganza porque dice el Señor, mía es la venganza. Deje que Dios sea Dios. Vive en paz. Salga de ese infierno y busque la paz que solo Dios le puede dar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. A paz nos ha llamado Dios. El creyente es llamado a vivir en paz con todos los hombres hasta donde sea posible, porque muchas veces no es posible. Romanos 12, 18 y 19 dice, si es posible, en cuanto dependa de quién, del creyente, ¿verdad? De vosotros, estad en paz con todos los hombres. No venguéis vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios. Ahí está, escrito está, mía es la venganza. Entonces, a paz nos ha llamado Dios. Si su hogar es un infierno, por la razón que sea, busque la paz. Busque la paz de Dios. Retírese de ahí, no tiene que estar viviendo en un infierno, sino en la presencia del Señor, en la paz de Cristo. Amén, hermanos. Romanos 14, 19 nos dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿verdad? Claro, se trata hasta donde sea posible. Muchas veces es imposible, ¿verdad? La otra persona es tan intransigente y lo que quiere es hacernos y hacernos daño, pues no se puede hacer paz con esa persona. Pero usted puede tener paz en sí mismo o en sí misma. ¿Amén? Ok. Bueno, ahora Pablo no menciona esto aquí, pero yo lo voy a mencionar porque me parece a mí que este caso, cuando el incrédulo insiste en separarse, es una causa justa de divorcio. Y si es una causa justa de divorcio, usted se puede volver a casar. Aunque Pablo no lo menciona aquí y haya dicho no se separen. Bueno, no se separen fue a los creyentes, ¿verdad? La única causa es fornicación, como dijimos la vez pasada. Pero por pequeñeces y pequeños conflictos que tengan entre sí, no se deben separar. Deben buscar la reconciliación. Pero en este caso, cuando el incrédulo insiste, no soporto más este fanatismo religioso tuyo, ¿verdad? Me quiero separar. Usted se separa, se divorcia y se puede volver a casar. Claramente para mí esto está implícito aquí, ¿no? Ahora, versículo 16, para concluir, otro versículo un poquito difícil, ¿verdad? Dice, ¿qué sabes, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes, marido, si salvarás a la mujer? Aquí hay dos interpretaciones y las dos aplican, ¿ok? Si el incrédulo accede a seguir en la relación, hay posibilidad de que pueda ver a Cristo a través de ¿quién? Del creyente. Queridos hermanos, le habla la voz de la experiencia, ¿ok? Le habla la voz de la experiencia. Esta interpretación aquí nos dice, quédate en la relación si él accede, porque puede ser que él pueda llegar a Cristo por ti. Tú podrías ser el instrumento. ¿Ok? Mire lo que dice Primera de Pedro 3, 1 y 2. Va a las mujeres, pero varones no celebren mucho porque en el versículo 7 aquí pues es para los varones también. Así que es para los dos. Pero les doy el 1 y 2 nada más. Asimismo vosotras mujeres,
estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados, escuche bien, sin palabras, sin conducta, por la conducta de sus esposas, sin palabras, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso fue lo que mi esposa hizo conmigo. Usted sabe que yo soy producto de yugo desigual, ¿verdad? Ya se lo he dicho. Vamos a hablar un poquito de esto al final aquí. Pero esto fue lo que hizo mi esposa. Sin palabras. Nunca me forzó, nunca me habló, nunca me obligó. Yo accedí a la relación porque la amaba muchísimo y la amo muchísimo. Y por medio de su conducta casta y respetuosa, sometiéndose como esposa, una madre ejemplar, una esposa ejemplar y una creyente ejemplar. Claro, cuando era hora de ir a la iglesia, pues a la iglesia ella iba con los niños, yo iba de vez en cuando. Cuando era hora de leer la Biblia a los niños pequeñitos, ella era la que lo hacía. Y por medio de eso el Señor me cautivó. Así que esto puede ser una interpretación aquí. ¿Okay? Número 2. Contrario. La interpretación aquí es contraria. Esto es, a pesar de no haber paz, de recibido la petición del divorcio del incrédulo, el creyente trata de seguir en la relación con la esperanza de él se va a convertir, ella se va a convertir. Y Pablo dice, ¿qué sabes tú de eso? Vete, sepárate. Tú no sabes si él se va a convertir porque a ti no te corresponde convertirlo. Es obra del Señor. ¿Verdad? Entonces, en este caso, eso es lo que Pablo le estaría diciendo al creyente, déjalo ir, porque tú en realidad no sabes si se iba a convertir o no. No te aferres a esa esperanza para quedarte en esa relación abusiva y conflictiva. ¿Ok? Eso es la otra interpretación. No podemos convertir a nadie, mis queridos hermanos, a nadie. La obra de salvación es 100% de Dios, como hemos dicho muchas veces, somos agentes. Sí nos puede usar como agentes, ¿verdad? Vamos a unas lecciones aquí, hermanos, para concluir. Les voy a dar 2 lecciones. Primero, a los matrimonios mixtos. No sé si hay alguien aquí en ese caso o alguien que nos escucha, ¿verdad? O escuchará este mensaje en un futuro. Escuche bien esto, por favor. Cuando el incrédulo accede a permanecer en la relación, ¿ok? Es decir, significa que está dispuesto a aceptar su fe, que el creyente libremente ejerza su fe en el hogar, con los hijos, etcétera, etcétera. El incrédulo tiene que entender en lo que se está metiendo. Y eso es responsabilidad del creyente explicárselo. Es como decimos nosotros, el incrédulo tiene que contar el costo. Porque cuando el creyente diga, me quiero ir al estudio de mujeres o de hombres, me quiero ir al retiro. Mira, esta semana tenemos 3 servicios, actividades aquí, allá, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el incrédulo? Tiene que entender, esto es lo que tiene que entender el incrédulo. Ahora, la prioridad número 1 del creyente en ese matrimonio mixto es Dios, no el esposo. ¿Okay? Entonces, el incrédulo tiene que entender eso. ¿Okay? Ahora para el creyente en matrimonios mixtos, ¿qué es lo que tiene que entender el creyente? Pues que habrá situaciones que su ministerio número 1 es su casa. Que no puede pasar todo el tiempo en la iglesia y poner Dios es primero como excusa para abandonar su hogar. Eso es lo que tiene que entender el creyente. Por eso dije al principio, esto no es fácil, hermanos. Pero tenemos que tener claro en qué nos estamos metiendo. ¿Verdad? No puede abandonar su hogar. Dios es primero en mi vida y su esposo allá esperando, ¿verdad? Oye, pero ¿cuándo me vas a atender a mí? O su esposa, cualquiera que sea el caso, ¿no? Entonces, esto es una de las lecciones que tenemos que entender, aprender de aquí.
Y cada situación se toma individual. Usted va a saber como creyente cuándo se tiene que quedar en su casa con su familia y cuándo tiene que venir a actividades de la iglesia. Eso se lo va a comunicar Dios. Usted pasa tiempo en oración, usted le pide consejo a Dios. ¿Ok? Porque hay muchas veces que poner a Dios primero significa quedarse en su casa con su marido y su familia. Es así, ¿verdad? Ahora, lección número 2, para concluir aquí, hermanos. Matrimonios mixtos y yugos desiguales. ¿Por qué añado yugo desigual aquí? Porque yo trato los dos, para mí son la misma categoría. Y yo lo sé, que estoy solo en esto. No he encontrado ni un teólogo, ni pastor, ni predicador que comparta esta opinión conmigo. ¿Okay? Es esta. En 2 de Corintios capítulo 6, Pablo dice, no os juntáis con yugo desigual. Bueno, pues ya todo el mundo lo toma como un mandamiento de que no te cases con una persona no creyente. ¿Okay? Lo toman como un mandamiento absoluto. Yo no lo tomo así. El caso de yugo desigual yo lo tomo como un matrimonio mixto. Ahora, el yugo desigual es prematrimonial. El matrimonio mixto, por definición, ya están casados. Esa es la diferencia. Y yo sé que hay relaciones, ¿verdad?, especialmente entre personas más jóvenes, con no creyentes, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Okay? Para estas situaciones, escuche bien, tanto en el matrimonio mixto como en una relación prematrimonial en yugo desigual. ¿Okay? Creyentes, no tome esta relación como una campaña evangelística para convertir a su pareja. El matrimonio ni una relación de yugo desigual es una campaña evangelística. ¿Ok? No ponga su esperanza en eso. Bueno, como dije, pregúntele a mi esposa, que nunca me forzó, ¿verdad? Ni nunca me reclamó. Ahora, yo sé que van a haber muchas personas que dirán, mira, el pastor Kerry dice que uno se puede casar con yugo desigual. No estoy diciendo eso, ¿ok? ¿Se puede o no se puede? Eso lo va a determinar usted y Dios. Y nadie puede discutir con mi testimonio personal, porque yo soy producto de yugo desigual. ¿Y quién me va a discutir a mí? ¿Verdad? Ahí hay un caso verídico, real. Y por eso yo tomo esta posición. Por eso la tomo, ¿ok? Porque es una experiencia personal para mí. Yugos desiguales. Si usted tiene una relación prematrimonial con esperanza de casarse con esa persona, por favor, no ponga su esperanza en que él o ella se van a convertir con el tiempo. Piense bien en lo que se está metiendo, ¿ok? Porque eso es lo que sucede. Ay, él no es creyente, pero nada, no se preocupe, yo eso lo voy a convertir yo. Usted no convierte a nadie. Y después está llorando. Después cometen el error y están llorando. Están llorando. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque yo vengo de dicha relación, yo puedo hablar con cierta autoridad. Y esta es mi humilde opinión, ¿no? El yugo desigual se tiene que tratar como el matrimonio mixto. Antes de casarse, tienen que asegurarte 100% en lo que se están metiendo. Porque como dije, el no creyente le puede prometer villas y castillas a usted. ¿Verdad? Sí, mi amor, sí, no, yo te amo, mi amor, vamos a casarnos, sí. Y después salen otras cosas. Así que hay que pensarlo bien. Claro, lo ideal siempre es que te cases con un creyente. Es lo ideal. ¿Se acuerdan que hablé de lo ideal? Hay siempre una situación ideal, ¿verdad? Que es bueno esa situación relativo a otra cosa. Por ejemplo, es bueno que te cases con un creyente en vez de un no creyente. Pero les voy a dejar una estadística por si no la sabían. El que te cases con un creyente
no te garantiza un matrimonio duradero. 50% de las parejas que alegan ser creyentes terminan el divorcio. La mitad. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Ahora, hay no creyentes que pueden ser sinceros, por eso lo dejo abierto, que realmente están dispuestos o dispuestas a tener una relación de matrimonio como Dios manda, como expusimos aquí, y quedan santificados y cumplen con sus deberes conyugales, aman a sus esposas, aunque no conocen a Cristo, la aman como Cristo amó a la iglesia, y inconscientemente lo hacen. Hay ateos, mis queridos hermanos, que viven vidas morales más que cristianos, quiero que sepan. Y en ese caso, ¿verdad?, cabe la posibilidad, quizás, de que esa persona pueda llegar a Cristo, como lo fue en mi caso. Entonces, tenemos que estar alertas, atentos. No podemos hacer estas cosas por emoción. ¿Okay? Y esas es las lecciones que tengo para ustedes. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Estos son temas delicados. Hay situaciones, ¿verdad?, difíciles como expliqué, pero tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que entender lo que Dios nos está hablando en todas estas situaciones que surgieron en la iglesia de Corinto y surgen hoy en día para nosotros. Cierre sus ojos, incline sus rostros. No sé cuál es su situación matrimonial. No sé si es un matrimonio mixto. No sé si su casa está en mucho conflicto, no hay paz, ¿verdad? Eso usted lo sabe, pero a ustedes es que le quiero hablar hoy, ¿verdad? Quiero que oremos todos por los matrimonios de la iglesia una vez más, por las relaciones que puedan tener algunos aquí prematrimoniales, con esperanza de contraer matrimonios, y por cualquier situación que su matrimonio esté pasando. Y por supuesto, como siempre, si hay una persona aquí que quiera recibir al Señor, el altar siempre está abierto para que usted pase aquí al frente y oraremos con usted para que reciba a Cristo hoy y sea santificado en Cristo. No lo deje para después. Y así pueda en su matrimonio, ¿verdad?, si está casado, pues ya ser creyente. Y si no, pues buscar una relación con alguien similar. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, Señor, nos postramos ante tu divina y poderosa presencia en esta tarde, Señor, dándote gracias por esta enseñanza, Señor, consejos prácticos para vivir una vida centrada en ti y en tus mandamientos, Señor Jesucristo. Padre, yo te pido por cada matrimonio de esta congregación, Señor. Cada uno, tú sabes perfectamente lo que cada uno vive en sus casas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, y como iglesia nos unimos en oración para interceder, Señor, por cada situación matrimonial, Señor. Que haya paz en los hogares, sean matrimonios de creyentes o sean matrimonios mixtos, Señor. Que haya paz, Señor. Que vivan de acuerdo a tus preceptos y tus mandamientos. Que sean una sola carne, Señor, una sola. Que la esposa sometida al marido como se somete a Cristo, y el esposo sometiéndose a la mujer como Cristo se sometió a la iglesia, Señor. Que entendamos, Señor, estos principios y conceptos que tú nos reflejas y nos revelas en tu divina y poderosa palabra. Bendice cada matrimonio aquí, Señor.
que sean matrimonios centrados en ti, Señor. Y si hay alguna relación de matrimonios mixtas aquí, pedimos por ellos también. Pedimos por ese incrédulo, por ese cónyuge incrédulo, Señor, para que tú, Señor, redargullas su corazón, abra sus ojos espirituales, que el cónyuge creyente, Señor, por su conducta casta y respetuosa, pueda reflejar tu luz y lo atraiga, Señor, a la luz de Cristo. Bendito Padre Celestial, Señor, queremos matrimonios cristocéntricos, queremos matrimonios fuertes, firmes, Señor, dedicados a ti, familias, Señor, hijos, esposos y esposas, Señor, viviendo una vida santa en la paz de Cristo. Yo te pido también por cualquier yugo desigual, Señor, cualquier relación prematrimonial, Señor, que esté en yugo desigual, te pido por esa persona, por ese incrédulo, Señor. También, Señor, que tú redargullas su corazón, que él o ella vean en su pareja, Señor, la bendición que es servirte, la bendición que es creer en ti, Señor, la bendición que es vivir una vida centrada en ti, en paz, en armonía, en gozo, Señor, en la paz de Cristo, aún en medio de tormentas, Señor. Te pido por la persona creyente que también por su conducta refleje tu luz siempre, en palabras, en obras, aún en sus pensamientos, en la actitud de su corazón, para que el incrédulo sea atraído, Señor, poderosamente a tu verdad. Bendícelos en esto, Señor. Bendice los matrimonios. Padre Santo, Señor, te damos gloria, te damos honra, mi Jesús, y queremos ser matrimonios, familias firmes, fuertes, Señor. Empodéranos tú con tu Espíritu Santo, Padre. Queremos ser obedientes a tu palabra, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Honra y gloria a tu nombre. Y en el nombre de Jesús hemos orado estas cosas y toda su iglesia dice amén. Mis queridos hermanos, vamos entonces a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor una vez más. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré.
Jesús. Alabe